Saludos compañeros de YouTube, en este video vamos a ver la estructura de datos de arreglos o array en JavaScript. Recordemos un poco lo que es un arreglo, la definición genérica del mismo, ¿sí? Un arreglo es un conjunto de posiciones en memoria que se caracterizan por poder ser accedidas utilizando un mismo nombre. Y para diferenciar cada posición de memoria, lo que se suele usar es un índice, ¿sí? Bien, acá ya tengo un HTML creado y vamos a hablar un poquito de cómo se declara un arreglo. Tengo una variable que es promedio y la variable arreglo propiamente dicha myArray. Para definir un arreglo, una de las formas que podemos usar es esta, new array, con la A mayúscula, acordate. Si usas A minúscula, esto te va a dar un error. Y entre paréntesis le pasamos la cantidad de posiciones en memoria que va a tener en principio dicho arreglo. Durante la ejecución, este arreglo puede tener más posiciones de memoria, podemos ir agregándole dinámicamente o podemos ir quitándole incluso posiciones al arreglo. Esto es una diferencia con lenguajes como C, donde se declara en tiempo de compilación la estructura que va a tener el arreglo y durante la ejecución este no puede variar. Bueno, acá entonces declaramos un arreglo que va a tener 31 posiciones de memoria y las posiciones, los índices para acceder a dichas posiciones van a empezar desde el 0 hasta el 30. Fíjate que al empezar desde el 0 voy a tener la última posición de memoria o el último índice que yo voy a poder usar va a ser uno menos que el tamaño de mi arreglo. Bien, vamos a suponer un ejemplo entonces que queremos cargar la temperatura de un determinado lugar geográfico durante los 31 días de un mes. Para eso vamos a crear una estructura for, vamos a definir una variable i. Vamos a decir que esta i tiene que ser menor que 31, por lo que te comentaba justamente recién. Si yo le pongo menor o igual que 30, esto me va a dar un error lógico. Es decir, va a ejecutar todo bien, pero va a tener un error. Y vamos a ir incrementando i en 1. Para simular las temperaturas de ese lugar, vamos a decir que vamos a usar la función matemática random. Y a myArray le vamos a cargar, fíjate cómo accedo. Para acceder a una posición dada del arreglo, uso el nombre del arreglo, corchete, la variable i, que me va a indicar la posición del arreglo, y a eso le voy a asignar un valor cualquiera. Por ejemplo, vamos a decir que la temperatura puede estar entre menos 3 grados. Voy a usar la función random de la librería mat. Acordate que esta función me tira un número entre 0 y 1. Y vamos a suponer que no puede, en ese lugar no existe más de 55 grados. Bien, entonces voy a cargar en cada posición del arreglo, desde la 0 a la 30, un valor que va a representar la temperatura que hizo ese día. Y podemos, por ejemplo, informar por pantalla al usuario con document_write que el día i, por ejemplo, va a ser va a arrancar del día 0. Entonces lo que vamos a hacer es i más 1, porque si yo dejo el día i solamente, va a decir el día 0 y yo quiero que diga el día 1. El día i, la temperatura fue de lo que cargué en esta posición del arreglo. Y vamos a poner myArray, corchetes i. ¿Sí? Vamos a ver cómo va hasta acá mi algoritmo. Bien. Fíjate, el día 1 la temperatura fue de 35, tanto. El día 2 la temperatura fue de 9 grados, tanto.
Y bien, lo primero entonces que podemos hacer acá es ponerle grados. A ver si toma el carácter este. Ahí está. Y crear un salto de página. Un retorno de carro. ¿Sí? Por el problema de codificación vamos a sacar nomás este simbolito. Que la temperatura quede así. Y fíjate que tiene muchos decimales esto. Entonces yo quiero, por ejemplo, que solamente me muestre un solo decimal. Para eso voy a usar entonces myArray, corchete y esto lo puedo usar con cualquier número. .fig to fixed. Y entre paréntesis le indico la cantidad de posiciones decimales que quiero que tenga mi número. Volvemos a recargar la página y fíjate que sale con un solo decimal, por ejemplo 31,8. Lo que podríamos hacer a continuación, por ejemplo, es calcular el promedio de temperatura que hizo en ese lugar recorriendo mi arreglo. Fíjate que acá cargamos el arreglo y ahora vamos a usar los valores que cargamos en ese arreglo. Generalmente cuando usamos arreglos existen dos procesos: el proceso de carga del arreglo y el proceso de lectura de los datos que yo cargué en ese arreglo, que podría no llegar a estar en el mismo archivo, ¿sí? En un archivo yo puedo hacer cargar los valores del arreglo y en otro archivo o en otro lugar podría llegar a leer los valores del mismo. Bien, entonces acá dijimos que íbamos a calcular el promedio de temperaturas que hizo. Para eso le vamos a ir sumando a promedio todos los valores que se cargaron en el arreglo, desde el 0 al 30, ¿sí? Y al final, una vez que salgo de este for, agregamos al documento. Por ejemplo, vamos a dejar unos espacios en blanco, unos saltos de línea, y vamos a decir que la temperatura promedio fue de dijimos promedio y va a tener que ser dividido 31. Y a esto acordate que como queríamos que aparezca con un solo decimal, to fixed, entre paréntesis 1. Corremos el algoritmo. A ver, me dice la temperatura promedio fue de 0,0. Vamos a ver qué pasó. Ok, el error está en la declaración de esta parte del for. Errores comunes de programación. Me olvidé de inicializar la variable, por lo tanto no estaba entrando en este ciclo, ¿sí? Una vez que hago esto, vuelvo a correr el algoritmo y me dice que el promedio de temperatura es de 24,8 grados. Bueno, es un ejemplo sencillo de un array. Hay otras formas de declararlos que lo voy a mencionar en otro video. Y espero entonces que el video te haya servido. Y bueno, chao.